En esta presentación se proponen soluciones posibles a algunos problemas de amplificadores correspondientes al análisis de circuitos aplicando modelos en pequeñas señales, circuitos amplificadores. El primer problema es el problema 21, ¿no? Este problema se refiere a un amplificador construido con un transistor NMOS. Se muestra el circuito en el que conocemos los parámetros del transistor y también conocemos el punto de operación de compuerta. ¿Ya? Se nos dice que la tensión compuerta fuente en DC es de 0.6 voltios. Con esta información y además conociendo el parámetro de la tensión de umbral, podemos calcular la tensión de sobreexcitación, VOB, como 0.2 voltios. Con este valor de tensión de sobreexcitación y la definición de la corriente de drenaje en saturación, podemos calcular dicha corriente. Aquí podemos ver que es una corriente de 0.1 miliamperios. Y completamos lo que se nos pide en este literal, calculando la tensión drenaje fuente. La tensión drenaje fuente es la tensión de alimentación menos la caída en RD debida a la corriente de drenaje. Y eso es 0.8 voltios. Pueden observar que el proceso de cálculos es progresivo, ¿no? Es decir, en cada paso ocupamos magnitudes que hemos calculado en el paso anterior o en los pasos anteriores. Luego se nos pide la transconductancia. La definición de la transconductancia es 2 veces la corriente de drenaje entre la tensión de sobreexcitación. En esta parte, en las dos partes faltan las unidades, es miliamperios sobre voltio, ¿no? Y esto pues nos da un valor para Gm de 1 miliamperio por voltio. No se lee muy bien el 1, pero ahí está. En el siguiente literal se nos pide el valor de la ganancia de tensión en pequeñas señales, el cual viene dado por menos Gm por Rd. ¿Ya? Gm lo hemos calculado acá como 1 miliamperio por voltio y Rd vale 10K. Por lo tanto, bueno, vean que estas unidades son compatibles porque 1 kiloohm es 1 voltio por miliamperio, ¿no? De manera que este producto es adimensional y nos da menos 10 voltios por voltio. Aunque perfectamente podríamos decir 10 milivoltios por milivoltio. El último literal nos pide calcular el valor de la ganancia si tomamos en cuenta lambda, ¿no? Vean lambda, el valor que se introduce en este literal es de 0.1 voltios a la menos 1. La tensión Early correspondiente es de 10 voltios. ¿Ya? Y RO, ocupando la definición con la tensión Early, es VA entre ID. 10 voltios entre 0.1 miliamperios es 100K. Ahora la ganancia de tensión, si tomamos en cuenta RO, es menos Gm por el paralelo de RO con RD. ¿Ya? Y es menos 9.1. Vean, hay un cambio respecto al valor calculado cuando no tomamos en cuenta RO. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que pues, en análisis de amplificadores en pequeñas señales, siempre que sea posible, RO debe ser tomado en cuenta, a menos de que complique demasiado el análisis. En este caso no es así. Aquí se muestra un resumen de los cálculos realizados en MATCAD, ¿no? ¿Ya? Pues para nuestra bitácora de cálculos. ¿Ya? En realidad, primero se hacen estos cálculos y yo después los he pasado para acá. Pero aquí aparecen al final, ¿no? Como una memoria de cálculo. Aquí está el literal D.
Vean que hemos definido un valor de resistencia paralelo. Y aquí está de donde ha salido todo. El siguiente problema es el problema 24. Seguimos con NMOS. Y se nos pide reemplazar el transistor por su circuito equivalente T, asumiendo lambda igual a 0. Porque en este caso realmente lambda es... Bueno, lambda 0 significa que despreciamos RO infinita. De tomarse en cuenta RO, el análisis se complicaría significativamente. Y se nos pide derivar las ganancias considerando la salida a este nodo BD entre BI, o considerando que la salida es el nodo de fuente BS entre BI. Aquí está el circuito equivalente en pequeñas señales después de reemplazar el transistor NMOS por su modelo equivalente en pequeñas señales. Bueno, si vemos primero en el circuito de fuente, la corriente I es impulsada por la fuente de señal. De esta manera, vean, BI aparece en este nodo y esta corriente, aquí está la definición, BI entre 1 sobre GM más RS. Entonces en el circuito de fuente, la tensión en la fuente es I por RS. Y usando esta definición, BI entre 1 sobre GM más RS. Y luego, multiplicando arriba y abajo por GM, obtenemos esta expresión. Este cambio es útil porque aquí es más obvio que en el paso anterior, que es este. Que si GM por RS es mucho mayor que 1, entonces la ganancia es unitaria, ¿no? Es decir, si GM por RS es mucho mayor que 1, podemos despreciar este 1 y la ganancia sería GM por RS entre GM por RS. De ahí el nombre seguidor de fuente si salimos en este punto. En cambio, si salimos en el drenaje, la primera diferencia es el cambio de signo. Vean la dirección en que circula la corriente en la resistencia de carga, menos I por RD. En la expresión de la tensión de drenaje en pequeñas señales, pues cuando hacemos las mismas manipulaciones algebraicas que hicimos aquí abajo en la fuente, es decir, multiplicar y dividir por GM, multiplicar en el numerador y en el denominador, perdón, podemos comparar con la expresión para la ganancia que obtuvimos cuando esta resistencia no está presente en pequeñas señales. Aquí sí, ¿ya? Vean que en ese caso la ganancia es GM por RD. BD es pues la ganancia por BI. Es decir, la transconductancia del amplificador sin RS es GM. En cambio, la transconductancia equivalente del amplificador cuando se incluye esta resistencia es GM entre 1 más GM por RS. Puesto que este término es positivo, entonces la transconductancia equivalente es menor que GM, ¿no? Y ese es el cambio de, digamos, el costo de incluir esta resistencia. En general, la inclusión de RS tiene más beneficios que desventajas, pero sí, la ganancia disminuye porque la transconductancia disminuye. En el problema 28, seguimos con transistores BJT-NPN. En este caso, vean, el emisor está aterrizado y se nos dice que está polarizado en 0.7 en el circuito base emisor y la corriente de colector es 0.5 miliamperios. Además, hay una resistencia de colector de 5K y bueno, lo primero que nos piden pues no es tan problema, ¿verdad?
Nos dicen calcular la tensión de colector resultante. Pues bueno, es VCC menos la caída en RC y es 2.5 voltios con la información que da el enunciado del problema. Para lo que sigue, puesto que vamos a usar el modelo exponencial, es necesario calcular IS. Si IS conocemos IC y conocemos BBE, pues aquí está la expresión para IS. Y aquí pues escribimos los valores de IC y de la tensión base emisor y BT. Y esto nos da, vean, para IS 3.46 por 10 a la menos 16 amperios. Y esa es la corriente de escala. Hay que recordar que cuando estudiamos el funcionamiento físico de los diodos, pues IS en estas ecuaciones representa el tamaño del transistor. Este es muy pequeño. Bueno, se nos dice que, vean, originalmente la tensión base emisor es 0.7 voltios, es decir, 700 milivoltios, pero ahora esta tensión experimenta un incremento, pasa a 705 milivoltios, muy pequeño en base emisor. Pero con esto y con el valor de IS que ya calculamos, vean que la corriente nueva del colector es decir, esta es la corriente total, ¿no? Ya con el incremento es de 0.61 miliamperios, ¿no? Y la tensión de colector, pues si la corriente de colector aumenta, la tensión de colector va a disminuir. Entonces vean, la nueva tensión de colector es la alimentación menos la caída debida a esta corriente incrementada, 1.95. Y estábamos en 2.5. Esto quiere decir que, vean, la tensión de colector ha sufrido un decremento. ¿Ya? Aquí podemos escribir cuál es el decremento, ¿no? O la variación de la tensión de colector. Es el valor nuevo menos el valor antiguo, ¿no? Eso nos da menos 0.55 voltios, ¿verdad? La tensión base emisor, la variación, ese es un dato del problema, son 5 milivoltios, ¿verdad? Por lo tanto, vean, la ganancia, es decir, la relación entre la tensión de colector en pequeñas señales y la tensión base emisor de pequeñas señales, es decir, los incrementos algebraicos, ¿verdad? Pues viene dado por esta expresión, menos 550 milivoltios, esto que está acá pasado en milivoltios, entre los 5 milivoltios de base emisor, ¿ya? Que es la componente de pequeñas señales para esta tensión. Y esto nos da la ganancia exacta usando el modelo exponencial, menos 110 voltios por voltio. Ese modelo es exacto, pero no es muy práctico usarlo pues todo el tiempo, ¿no? De manera que nosotros lo que hacemos es usar esta aproximación de pequeñas señales. Y para eso, lo primero que hacemos es calcular Gm, C entre Bt, con el valor de IC del punto de operación original, ya, nos da 0.5 miliamperios entre 25 milivoltios y estos son 20 miliamperios por voltio. Ese es el valor de la transconductancia. La ganancia de tensión, así V, es menos Gm por Rb, menos 20 miliamperios por voltio por los 5K, que es el valor de Rb. Y esto nos da menos 100 voltios por voltio. Vean que hay una diferencia, ¿no? Este es un valor aproximado y este es el valor analítico. ¿Ya? Este es un caso extremo, ¿no? ¿Ya? En general, el error no es tan grande, ¿no? Pero en realidad esto en ciertas condiciones se vuelve inaplicable, no podemos calcularlo. Problema 40, ¿no? Aquí tenemos un circuito base común. Vean el que se nos dice pues que el beta es muy alto para el transistor FN que aparece en el circuito. Entonces lo hacemos infinito
Y eso significa que la corriente de base es cero y la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. ¿Ya? Se va a comportar como un MOSFET en ese aspecto. En lo demás no, ¿verdad? Entonces, si beta es infinito y C es igual a la corriente de emisor, que en DC es este valor de la fuente de corriente, 0.2 miliamperios. Aquí está. Por lo tanto, la tensión en el colector en DC es la alimentación menos la caída en esta resistencia debida a IC. Y esto nos da 1 voltio. Esa es la primera pregunta. También se nos pide el valor de RE. Aquí está el modelo en pequeñas señales del transistor. Y RE viene dado por esta definición, BT entre IE. Y estos son 125 ohmios. Aquí reemplazamos el transistor por su modelo en pequeñas señales y hacemos la fuente de C igual a 0. Por lo tanto, RC queda aterrizada. Y la fuente de corriente de DC también se hizo 0. Es un circuito abierto. El condensador, pues, grande, es un corto en las frecuencias de interés. Y este es nuestro circuito en pequeñas señales. Esto no lleva ninguna anotación, pero en el modelo es una corriente que va para abajo, ¿verdad? Ya. Bueno, si beta es muy alta, la corriente de base es 0, como en los MOSFETs, y la corriente que entra aquí por el emisor, que le llamamos corriente de entrada, es la misma corriente que sale por el colector. ¿Ya? Esta corriente, vean, puesto que la base está aterrizada, es la tensión de entrada entre RE, que recién la hemos calculado. Por lo tanto, la ganancia, que sería, vean, esta relación entre estas magnitudes en pequeñas señales, la tensión de colector y la tensión de entrada, pues veamos que la tensión en el colector es RC por la corriente que circula ahí, que es la corriente de entrada, mientras que la tensión de entrada, vean, es la corriente de entrada por RE. Aquí eliminamos la corriente y la ganancia es RC entre RE. Con los valores que tenemos, 10K y 125 ohmios, vean, tengo una ganancia de 80 voltios por volt. Vean, aunque en el modelo T, la corriente en el modelo viene para abajo, aquí falta, ¿verdad? Falta, pero aquí sí está, ¿ya? Alfa vale 1 en este caso porque beta es infinito, ¿ya? Aunque en el modelo decíamos la corriente va para abajo, físicamente la corriente es impulsada por BI, por lo tanto la corriente va en esta dirección. Además, como la corriente de base es 0, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y de ahí que el análisis sea tan sencillo. Problema 47. Se nos pide considerar el modelo híbrido pi aumentado. Aumentado significa que lleva esta RO. ¿Ya? Y además, no nos preocupamos sobre cómo se polariza. Entonces, en primer lugar, se nos pide una definición para la ganancia de tensión más grande posible disponible para cuando conectamos una fuente de señal BI a la base directamente y colocamos una RL muy grande que le vamos a poner RL infinito. Vean, el emisor está aterrizado, ¿ya? Entonces la ganancia con una resistencia de carga muy grande, aquí hemos ido al caso extremo, infinita, es menos EM RO por BI. Vean, porque veo, si RL es infinito, sería esta corriente, pero en esta dirección, circulando en RO, entre BI. Ahí eliminamos el BI y en estas condiciones, si la fuente se conecta directamente acá y la única carga es RO, pues la ganancia es menos EM por RO. A esto se le llama la ganancia intrínseca de un transistor. Vean que GM en caso de BJT es IC entre BT, mientras que RO es BA entre IC.
Por lo tanto, en este caso, vean que esto nos da un valor. De los dos valores que propone el problema, pues solo mostramos uno, 125 voltios para la tensión early. Y esto nos da un valor de ganancia intrínseca de 5000 voltios por voltio. Bueno, llegamos hasta acá. Con estos problemas hemos cumplido la promesa de que estos problemas son más sencillos que los de la primera parte. En el transcurso de la semana publicaremos ya sean PDFs o videos eh, del resto de problemas, ya, tratando de acompañar el estudio que ustedes van a hacer en preparación para el examen.